estas etapas de estar todo el día en la casa, entonces de pronto se asocia mucho con el uso de computador, de celulares, puede incrementar un poquito las molestias oculares. La recomendación es que cuando llevemos por lo menos una hora en alguna actividad de visión próxima, tomemos una pausa visual por lo menos de 5 a 10 minuticos, donde paremos, miramos a lo lejos, la idea es mirar algo que esté de 5 a 6 metros distante. Defectos visuales no corregidos, sobre todo los astigmatismos pequeños, pueden generar ciertas molestias asociadas a la sobrecarga visual. Entonces, irritación, piquiña, ardor, lagrimeo, que en condiciones normales no generarían molestia, pero hoy, al aumentar la demanda de esa manera, sí pueden generar de pronto ese tipo de manifestaciones. Digamos, ahora va a ser bastante necesario, no solo por el tema visual, sino por el tema de protección, utilizar unas buenas gafas de descanso. Otra cosa es que el uso de pantallas y tanto tiempo en el computador también puede generar ojo seco, pues por estar todo el tiempo ahí como en una actividad de fijación. Puede ayudarse también con los lubricantes. Los lubricantes, esos los pueden conseguir incluso sin ninguna formulación, unas lágrimas artificiales. Sobre todo cuando estén en el computador, muy importante usarlo unas 2 o 3 veces al día. Una de las funciones que disminuye en la exposición bastante frecuente a las pantallas es el tema del parpadeo. Al disminuir la frecuencia del parpadeo, también el ojo tiende a resecarse con más facilidad y eso comienza a alborotar parte de las molestias que habíamos hablado. Dolores de cabeza, cansancio en los ojos, irritación, piquiña, ardor, está asociado seguramente con, si es sobre todo en esta época, está asociado seguramente con esa sobrecarga. Entonces lo primero es esas pausas activas, bajarle un poquitico a la sobrecarga que le estamos dando en este momento, sobre todo pantallas de todo tipo. Bueno, el tema de la cirugía realmente es otra opción que el paciente tiene. No es que el paciente tenga que operarse, simplemente es otra opción y hay que cumplir como con unos parámetros. Primero el tema de la edad, que tenga más de 18 años, pero no solo eso, hablamos de más de 18 años porque por lo general después de los 18 es cuando el defecto está estable. Por eso es muy importante que cuando van a optometría guarden las fórmulas, porque esa es la forma en la que nosotros sabemos si el defecto ya le dejó de progresar. Digamos que eso es lo primero, bien juiciosa la paciente que está pensando en operarse guardando sus fórmulas. Cuando llevemos un año con la misma fórmula, ya podemos hacer los exámenes. Muy importante, otros exámenes que hacemos ya, donde miramos el grosor de la córnea, que el defecto esté entre lo manejable, pero pues en principio sí es una opción con muy buenos resultados. Es súper necesario y recomendable las evaluaciones periódicas, sobre todo desde que más temprano se haga, mucho mejor. No todas las personas se necesitan, las gafas tienen un componente, como les decía al principio, de protección, pero también de corrección, y eso es precisamente lo que se determina en ese tipo de evaluaciones. No es necesario para todo el mundo, pero digamos que sobre todo en los niños menores es importante hacer la evaluación para identificar si de forma necesaria se justifica el uso de ellas o si de pronto puede prescindir de ellas si el defecto no lo amerita. Digamos, si el niño está entre unos 2 y 6 años, es importantísimo que ya se haya hecho el primer examen visual. Si no lo ha hecho, entonces pendiente para programarlo en cuanto se pueda, porque realmente un examen completo es donde podemos determinar si en efecto lo debe utilizar o si no es necesario para él. El virus, lo que sí está demostrado es que se puede transmitir por la conjuntiva. Entonces, si tú tocas alguna superficie contaminada con el virus y después te pones el lente de contacto, ahí puedes transmitirte fácilmente el coronavirus. En general, si un paciente tiene, mi concepto personal, si un paciente tiene buena higiene, usa bien sus lentes, se lava bien para ponérselos y de pronto no está en una actividad que esté muy expuesto, pues lo podría usar, ¿sí? Pero si hablamos de prevención, lo recomendado es no usarlo, ¿sí? Sobre todo si es un paciente, una persona que tiene que salir mucho a la calle, que está en contacto con contaminantes, pues lo recomendado es por ahora evitar el uso de los lentes. En términos de protección, las gafas terminan siendo una barrera para esto, entonces sí es recomendable en estos momentos utilizar gafas sobre lentes de contacto, pero con una correcta higiene y con un muy buen mantenimiento, digamos que no habría mayor problema para utilizar los lentes de contacto, siempre y cuando obviamente haya esas precauciones sobre el tema.
digamos que hay varias opciones para el manejo de un paciente que no quiere usar más gafas. Digamos, la primera y la más usada es la cirugía refractiva LASIK. En general, esta la podemos usar para pacientes con defectos más o menos hasta 6 dioptrías. Todo depende mucho del paciente. Nosotros hacemos un examen en el cual medimos el grosor de la córnea. Si la córnea tiene un buen grosor, podemos corregir las 6 dioptrías completas de miopía, más lo que tenga astigmatismo. Eso depende mucho del grosor de la córnea. Pero para darles una idea, alrededor de 6 dioptrías. Cuando la córnea es muy delgada, si el resto de estructuras del ojo están bien, o si el defecto es muy alto, podemos usar otra cirugía con lentes intraoculares. Entonces, digamos que para la cirugía como láser puede ser una contraindicación, pero igual, pues, recordar que hay otras opciones. Las personas que están ya a partir de los 40 años de pronto pueden sentir que se están cansando con un poco más de facilidad para ver la letra pequeñita. Cuando se entra en esta condición es cuando se considera que comienza la etapa de la presbicia. Es una cuestión progresiva y muy natural. Dentro de las opciones principales, o digamos de las tradicionales, está la corrección con lente progresivo. Los lentes de contacto hoy en día son una alternativa para corregir, que digamos que anteriormente estábamos mucho más limitados, y es una posibilidad de corregir esa dificultad para leer de cerca, para ver de cerca. Lo que es muy importante aquí es saber que no es normal que te canses cuando estás leyendo de cerca, no es normal que la letra pequeñita se te enrede, que se te vaya y se te desenfoque, que te saltes los renglones, perdón, o que haya saltos de, que estés trocando palabras. Eso no es normal, y si está sucediendo y cada vez se hace más frecuente, obviamente la recomendación es que asistas a un examen para diagnosticar cuál es el proceso, que seguramente será presbicia. Y por último, cada vez se hace mucho más eficiente y mucho más efectivo la alternativa de la cirugía para la parte de la presbicia. Eso también era una limitante que había anteriormente, que estaba, digamos, un poco más segmentado. Hoy desde edades más tempranas ya se puede comenzar a intentar. Y como les decía, lo que hay que saber aquí también es que esto es un tema progresivo. Arranca a los 40 y normalmente avanza de forma paso a paso, hasta escalonada hasta los 60. Y esa alternativa de la cirugía refractiva ya nos la va a mencionar acá mi doctor Bernal, que es especialista precisamente en ese tema. Sí, el tema de la presbicia es algo que realmente atormenta mucho a las personas que ya llegan a los 40 y sobre todo que nunca han tenido que usar gafas. Entonces llegan a los 40 y notan que les toca empezar a alejar las cosas. Ya cuando van por ahí en los 45, ya por más que alejen el celular no lo ven, ahí ya empiezan a consultar. Pero lo que les decía Alberto, lo primero es, pues, si no les está molestando tanto, empezar con el uso de gafas ocasional. Ya cuando el tema se vuelva progresivo, podemos considerar las otras opciones de cirugía. Es una condición que nos va a dar a todos en los 40 años. Entonces, ¿existe cirugía? Sí, hay varios tipos de cirugía. Una cirugía con láser, ha entrado otra cirugía con la cual se ha tenido muy buenos resultados, es la cirugía con lentes intraoculares. Se retira el cristalino, que es, digamos, el que está generando todo este tema de la presbicia, se pone un lente intraocular multifocal que ya te puede dar más independencia de gafas. Los niños muchas veces no se quejan, es la visión que siempre han tenido, entonces no tienen con qué comparar, no saben qué es ver bien y qué es ver mal. Hay un tema muy delicado que es la ambliopía, que si se corrige a tiempo, el paciente no va a tener ninguna secuela futuro. Pero muchas veces no llevan a consultar a los niños y cuando ya tienen 10, 11 años ya dicen, uy, ahí sí manifiestan pues que ven mal, pero ya no hay mucho por hacer. Características principales de la miopía, que esto lo nota el adulto y el joven, es que la visión de cerca es prácticamente perfecta. Cuando hay miopía, digamos, eso no es sinónimo de mala visión puntualmente. La mayoría de los miopes tienen una muy buena visión de cerca, pero la afección comienza realmente a la distancia, y esa es la razón por la cual muchos niños miopes son subdiagnosticados cuando, digamos, tienen este tipo de efectos refractivos. Ellos trabajan muy bien, ven muy bien, normalmente la visión de los niños es toda trabajándola y jugando siempre de cerca, y esto hace precisamente que no nos demos cuenta que de pronto puede haber una afección en ellos. Ya cuando comienzan a crecer, 5, 6, 7 años,
que ya se hace un poquito mayor la demanda al televisor y al tablero, sobre todo en la parte de la escuela, de pronto ahí es cuando la profesora puede notar que está arrugando la cara un poquito y tal, y nadie se dio cuenta, porque anteriormente todas las tareas las hizo de cerca. Para él eso no había un estándar, no había un valor de referencia para darse cuenta que estaba viendo menos que las demás personas, y digamos que a veces como por de pura casualidad es que terminamos diagnosticando este tipo de fallas. Entonces, ¿cómo controlarla? Digamos que está demostrado que el aumento en la sobrecarga visual de tareas de cerca ha generado también un aumento en la incidencia de la miopía. Dentro de las alternativas que tenemos, para controlar, digamos, es precisamente mantener la corrección visual lo más actualizado posible. Digamos que ahorita hay unos diseños que nos permiten, digamos, trabajar e influir un poco más en este tema del control y sobre todo en el detenimiento de la progresión de esto. Es decir, han sentido que la visión de unos años para acá ha ido disminuyendo de forma progresiva y bastante avanzada, por favor consulten que hay, digamos, bastantes alternativas para tratarlos. Hay cosas urgentes que no dan espera, tanto desde el punto de vista de optometría, un paciente que depende 100% de sus gafas y se le dañaron. ¿Qué hace? Por ahí nos llegaron varios casos de unos médicos que se le dañaron las gafas y estaban en pleno trabajo. Y lo otro es las consultas de oftalmología. Yo estoy atendiendo urgencias o cosas prioritarias. Sí estamos atendiendo consultas prioritarias. Estamos haciendo unas excepciones. A partir de, digamos, de todos esos requerimientos que hemos tenido de gente que realmente depende enteramente de sus gafas, hemos planeado unas excepciones para atender sobre todo a ese grupo de gente que no pueden esperar hasta que se mejore el tema que nos levanten las restricciones de movilidad. Digamos que lo importante aquí es el asunto de las normas de bioseguridad que vamos a implementar para atenderlos. Esto ya es un requerimiento y más que una obligación que nos manda la ley, es un deber como prestadores de servicios de salud tenerlos. Y ya nos estamos ajustando precisamente a esos protocolos para poder dar una atención responsable. Por favor, nos escriban, puede ser acá por el Instagram al DM o ahí están los números de los WhatsApp que manejamos, programamos la cita, tenemos, digamos, unos espacios de espera entre un paciente y otro bastante amplios que nos permitan el tema de la desinfección y la limpieza adecuada del consultorio. Entonces, digamos que lo importante acá es que lo vamos a hacer, pero teniendo los cuidados responsables de todas estas normas de bioseguridad. Y digamos que sobre todo hay gente que no puede esperar, no se esperen más, escríbanos y digamos que lo vamos a ir programando en la medida que la agenda nos los permita.